tardes a todos las personas que se están uniendo a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos preparado esta actividad con la ayuda de la profesora María Esther Lozano, el padre Carlos Guillén, profesores de la maestría en matrimonio y familia, y también de Angelina Mazzini, educadora y orientadora familiar. El día de hoy vamos a conversar sobre la resiliencia familiar y cómo el dolor y la muerte que hemos experimentado durante la pandemia nos está afectando y cómo hacerles frente. Han sido meses difíciles para todos, donde se ha puesto a prueba no solamente nuestra salud mental, sino también nuestra fortaleza espiritual. Así que por eso hemos preparado esta actividad, la verdad que con bastante cariño, con la intención de poder alcanzarles a todos los que se están uniendo en este momento algunas pautas para obtener ese consuelo psicológico y también, por supuesto, espiritual. Bien, el día de hoy, como les había anunciado, nos acompañan la profesora María Esther Lozano. Ella es docente de la maestría en matrimonio y familia, además de máster también en matrimonio y familia, psicóloga y educadora, certificada en el nivel 1 y 2 del método Gottman para parejas, educadora de familia certificada en disciplina positiva, y cuenta con una amplia experiencia y formación académica en el ámbito clínico, educativo y de gestión humana. Nos acompaña también la licenciada Angelina Mazzini. Ella es educadora y con diploma en aprendizaje temprano, orientación y tutoría, diplomada también en análisis existencial y situaciones límites, con amplia experiencia en orientación familiar y logoterapia, además alumna de la maestría en matrimonio y familia de la UDEP. Y también nos acompaña el padre Carlos Guillén, quien es doctor en teología litúrgica, bachiller en ingeniería electrónica, profesor de teología y capellán de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, además también de profesor de la maestría en matrimonio y familia. Bienvenida, María Esther, buenos días, espero que te encuentres bien. Buen día, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia y relevancia en este tiempo que nos ha tocado vivir a esta generación en el siglo XX y que en la pandemia declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud a partir del 11 de marzo, pues nos ha llevado a enfrentarnos con la realidad de la naturaleza humana, ¿no? Básicamente, pues nos ha hecho recordar nuestra temporalidad, ¿no? Y el objetivo de esta charla hoy es abrir este espacio de interacción del Instituto de la Familia con el público de Piura y virtualmente desde donde nos quieran acompañar, ¿no? El objetivo de mi presentación es dar alguna información científica relevante, psicológica, que nos informe acerca de cómo vivimos la pérdida, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Y algunas estrategias que nos permitan conocer también cómo llevar con resiliencia y procesar el duelo, ¿no? En la vida cotidiana también desarrollar algunas actividades que nos permitan desde la familia educar hacia la resiliencia y el afrontamiento de las situaciones duras y difíciles que son parte normal de la vida, ¿no? Y que nos habíamos olvidado muchas veces de todo esto. Bien, ¿qué significa la resiliencia y cómo la enfrentamos desde nuestra vulnerabilidad de seres humanos, ¿no? Porque la pandemia sí nos ha puesto justamente frente a nuestra vulnerabilidad de la naturaleza humana, el sabernos tan pequeñitos frente a la enfermedad y frente a una enfermedad no mía, ni del otro, ni de mi familia, sino de todo el mundo, ¿no? Bien, la vulnerabilidad es el producto de la interacción entre los factores genéticos y ambientales, que son propios de la historia de cada persona, y esto se traduce en la predisposición que cada uno de nosotros vamos a tener, pues desde nuestra huella biológica, hacia determinadas enfermedades, ya sean físicas, ya sean psíquicas, pero además también nos estamos enfrentando a la vulnerabilidad de la raza humana, ¿no? Frente a la pandemia. Y cómo no hemos estado preparados para esto, ¿no? Porque nos llegó de pronto. Si bien es cierto, se ha estudiado mucho acerca de la resiliencia que ya el hombre la ha ido desarrollando a lo largo de otras situaciones que ha tenido que enfrentar en el desarrollo de la historia de la humanidad, como son las guerras,
cómo son las situaciones que aún hoy en día se viven, ¿no?, en otros países, además de la pandemia, la violencia de la vida doméstica, de la vida diaria, la agresión entre los seres humanos, ¿no? Cómo algunos están más afectados que otros. Y la respuesta que nos dan es la resiliencia, ¿no? Boris Cyrulnik, un psiquiatra que ha vivido mucho de esto y lo sabe. Entonces él nos dice que estudió psiquiatría para explicar qué había pasado en su vida, ¿no? Y cómo es que él había desarrollado resiliencia. Entonces él nos dice que la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. ¿Y qué condiciones permiten que uno desarrolle resiliencia? Básicamente la segurización, ¿no? El sentirse seguro, el sentirse que hay una familia que le contiene y también una sociedad que le ayuda, ¿no? Y aquí es donde con la pandemia hemos tenido que enfrentarnos a condiciones adversas desde el aislamiento personal, familiar, social, ¿no? ¿Cómo ser una persona resiliente y cómo construir esto desde la familia, ¿no? Pues va a depender mucho de cada uno de nosotros, desde el ser únicos, ¿no? Porque puede pasar algo y cada uno vamos a reaccionar de diferente forma, desde cómo se ha construido nuestro temperamento, que ya lo heredamos, sobre nuestro carácter, la personalidad y qué improntas biológicas también lo podrían fortalecer, ¿no? ¿Qué tanto después de una desgracia somos capaces de un nuevo desarrollo? Todo eso lo aprendemos en el tejido familiar, de la convivencia del día a día, ¿no? Porque es tan importante que en la familia se pueda construir y reconstruir un entorno seguro, que cada día aprendamos de la convivencia, ¿no? Esto se va tejiendo en el día a día, por eso la seguridad es importante que se teja desde la familia. Sabemos que a veces no es fácil, pero podemos aprender, construir, reconstruir, porque esos vínculos son la base para el desarrollo de la resiliencia, ¿no? El poder trabajar, sino en vínculos nuevos, ¿no? Porque lo que más afecta a la resiliencia es la violencia conyugal y la precariedad social, ¿no? Entonces, en esto tenemos que trabajar mucho, en buscar la autoestima, en buscar la autonomía y una orientación social positiva. Todo esto pues, se puede lograr desde una familia afectuosa, unida, coherente, que no es que empezó así, pero que puede aprender a hacerlo, que puede aprender a mejorar, ¿no? Y que haya una disponibilidad también de un sistema de apoyo exterior que aliente y acompañe. Hoy en día sabemos que esto no lo hemos tenido a lo largo de la pandemia, ¿no? Y luego lo importante para desarrollar resiliencia es cómo representamos lo que hemos vivido, ¿no? Qué tan grande es la representación de nuestro trauma o qué tan pequeño o cómo se ha quedado en ese tejido pues tan impregnado, ¿no?, lo que hemos vivido, ¿no?, a lo largo de nuestro desarrollo, ¿no? Nosotros en este tiempo de pandemia pues el dolor se ha ido haciendo más grande, porque no se ha podido completar el duelo, la despedida, ¿no?, desde la familia. Socialmente, pues las reglas han sido muy estrictas, no se permitía que los familiares acompañaran a la persona a su última morada, ¿no? Como es parte de los rituales. Y solamente tenía permiso uno o dos miembros de la familia, lo cual ha hecho mucho más doloroso esta situación vivida, ¿no? El no poderse despedir y que no solamente ha afectado a la familia, sino también al personal de salud cercano a las personas que han ido muriendo en los hospitales, sin poder decir un adiós, ¿no? Entonces, pues el duelo tiene diferentes fases y en esto nosotros vamos pues trabajando, ¿no? ¿Qué hacer desde la familia para ir enfrentando lo que vamos viviendo, ¿no? A veces es que llega de pronto la enfermedad o a veces pues la enfermedad tiene tiempo, ¿no? Pero sabemos que frente al COVID ha sido todo muy rápido, es que se fue y ya no regresó, ya nunca más le vieron, se quedaron muchas cosas sin decir, sin hablar, ¿no? En este proceso de acompañamiento, pues ha habido muchas personas que me dicen, es que se fue al hospital y ya no regresó y no pude ni siquiera despedirme, le acompañé al taxi y ya no lo vi de regreso, ¿no? Porque no se ha podido realizar los rituales que generalmente estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Que es todo el rito funerario,
de tener ese espacio, ese tiempo, no solamente para la familia, sino también para compartir con los amigos en este acompañamiento frente a la pérdida, a la muerte, ¿no? La muerte es parte de la vida y no lo hemos visto de esa manera. Generalmente siempre la hemos tendido a la muerte como que no sabemos ni cuándo viene, o hay que esperar que esté lo más lejos posible. Esta generación del siglo XX pues ha ido mirando cada vez a la muerte a mayor distancia, ¿no? Y la pandemia nos ha puesto cara a cara con la temporalidad de la vida, ¿no? Porque así como es tan natural la concepción, el nacimiento, la enfermedad, también lo es la muerte, pero no la hemos incluido y generalmente no queremos hablar de ella. Y la pandemia de manera desgarradora nos ha puesto cara a cara frente a la muerte, ¿no? Y el proceso de morir, que no estamos preparados muchas veces porque no queremos que llegue, ¿no? Pues la muerte nos puede coger desprevenidos y en cualquier etapa del desarrollo de la vida, ¿no? Desde la etapa misma del embarazo, ¿no? El parto, el nacimiento, la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia, la juventud temprana, media y tardía, ¿no? Y muchas veces, pues, no sabemos cómo enfrentar el proceso de morir, porque Erik Erikson, que es un psicólogo que ha estudiado mucho el desarrollo de la vida y le ha puesto un nombre a cada una de las etapas, ¿no? Y la primera etapa, pues, es la de ganar confianza, seguridad, y si no la tenemos, ganamos desconfianza, ¿no? Y en la última etapa de la vida, que nos dice, pues, que es la integridad, el poder mirar atrás qué hicimos y decir, pues, ya nos vamos tranquilos, ¿no? Y de lo contrario, si no hemos logrado integrar todo lo que vivimos, pues viene la etapa de la desesperación, ¿no? Entonces, para muchos ha sido cogernos en el aire, ¿no? Con la pandemia, e irnos sin poder integrar nada. Y de pronto ha sido vivir esta última etapa con una gran desesperación, ¿no? Porque el proceso de morir, como el de nacer y como el de vivir, es personal, pero tiene una repercusión familiar y cultural, ¿no? Y es por eso que conocemos del duelo, del luto y de los rituales funerarios que están tan arraigados en las diferentes culturas, ¿no? Tanto las orientales como las occidentales. Y sí, pues podemos recordar todo este ritual funerario en la película de Disney, de Coco. Ustedes podrán mirar en México cómo se lleva todo este ritual funerario. Y aquí mismo, ¿no? Nosotros, como de una o de otra manera, pues nuestras comunidades antiguas, el, el duelo es parte natural y el ritual funerario se vivía en las casas y con las puertas abiertas, ¿no? Y que se expresaba a través del luto y del color negro que se lleva. Y los colores del luto pues son diferentes en cada sociedad, en cada cultura, ¿no? Pero durante este proceso, ¿qué reacciones emocionales tenemos los seres humanos? Pues generalmente nos llenamos de miedo y es natural que tengamos miedo, es natural que tengamos ansiedad, que nos podemos sentir solos, fatigados, muchas veces incapaces, entramos en shock, ¿no? Anhelamos lo que vivimos antes y queremos que regrese el tiempo y el tiempo sabemos que no regresa, ¿no? Para muchos también, cuando las enfermedades han sido largas y dolorosas, puede ser la muerte una emancipación, ¿no? Un decir basta al sufrimiento, ¿no? Como las enfermedades de cáncer que resultan tan dolorosas y que también hemos podido acompañar muchas veces durante todo este proceso a muchos amigos, parientes, ¿no? Que han tenido este sufrimiento, no solamente con la pandemia, sino con sus propias enfermedades, ¿no? Y cómo la muerte para muchos puede representar un alivio al dolor, al sufrimiento, ¿no? Y cómo también esto nos llega a ponernos a veces en un estado de adormecimiento, de congelamiento, ¿no? Pero también de una gran preocupación frente al futuro, ¿no? Pues en el duelo vamos a manifestar al principio la evitación. No queremos que esto pase, ¿no? Quiero que cerrar los ojos y pensar que es una pesadilla, ¿no? Y nos tenemos que confrontar con la realidad, de despertarnos, abrir los ojos, ¿no? Y cada uno tendrá su propio tiempo para restablecerse,
su propio tiempo para poder regresar y aceptar que la vida continúe, ¿no? Esta primera etapa de conmoción, de aturdimiento sentimental, de sentir que somos irreal, que esto no está pasando, ¿no? Puede durar diferente tiempo para cada persona, ¿no? Llegar a reconocer la pérdida para muchos pues puede tardar entre 1 a 3 meses. Aceptarlo no es fácil, pues los tiempos de investigación en psicología nos dicen que esto puede tomar un tiempo entre 6 meses, un año, y que puede haber mucha depresión, mucha apatía, ¿no? En todo este proceso de desapegarse del que ya no está, del que se fue, que se quedó en mi corazón, ¿no? Que me conecto en la oración. Sin embargo, recuperarse, reorganizarse, encontrar nuevamente el sentido de mi vida, ¿no? Y el propósito de la vida, ¿no? Y aceptar que la vida continúa sin la persona que yo compartía, que yo quería, el esposo, el papá, la mamá, el amigo, el hermano, el hijo, ¿no? No es sencillo. Toma su tiempo y de acuerdo al apego que hayamos tenido con esa persona, ¿no? ¿Qué tan significativa ha sido esa persona en tu vida? Y cómo hablar de la muerte con cada uno de los miembros de la familia, de acuerdo a su edad, con el niño, con el joven, con el adulto, con el anciano, ¿no? ¿Qué significado va a tener la muerte para cada uno de ellos? ¿No? Antiguamente había un dicho que frente a la muerte siempre la gente decía, ¿no? Cuando todavía en los pueblos se podía mirar que pasaba un ataúd con la gente acompañando, ¿no? Es la delantera que nos lleva, ¿no? Es un viejo refrán y es tan cierto porque la muerte pues está ahí, es parte de la vida, pero nos hemos ido acostumbrando a negarla y a no darle un sentido a la vida pensando que algún día termina aquí, ¿no? Sabemos de muchas personas con mucho conocimiento, ¿no? Recuerdo de un pintor que él decía que para los creyentes, para los católicos, la muerte era más fácil de llevar porque tenían una esperanza de un más allá, y que para los ateos era más duro porque era caer en un pozo sin sentido y en una oscuridad total de no saber qué más podía haber, ¿no? Entonces es interesante cómo esto pues nos va situando en qué sentido tiene la vida para cada uno, ¿no? Y cómo la familia lo va llevando, ¿no? Sabemos que el duelo, hay un duelo normal, que se procesa y se acepta la realidad de la pérdida, ¿no? Se experimenta el dolor de la afección y nos vamos adaptando a este medio con la ausencia de los seres queridos, de los viejos amigos, ¿no? Y vamos poniendo una distancia en esta relación emocional con la persona que se fue. Y vamos continuando este sentido de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda desde la psicología para poder ir enfrentando el dolor de manera normal, ¿no? Que se pueda realizar un ritual en familia de despedir al amigo, de despedir al pariente querido, ¿no? Hoy, pues, estamos acostumbrándonos cada vez más a esta comunicación virtual. Ya no podemos hacer un acompañamiento personal, pero sí sabemos del acompañamiento virtual y podemos estar presentes en cada uno de los momentos de este rito funerario, ¿no? En más de una ocasión, pues ante la pérdida de un amigo, sabemos que nos mandan el link para acompañar el entierro, la misa, ¿no? La reunión familiar. Y esto nos va ayudando a saber que las personas no estamos solas, estamos tejiendo diferentes redes, diferentes procesos de acompañamiento, redes virtuales, tejidos virtuales. ¿Qué tanto esto nos ayuda? Pues es lo que tenemos ahora y todos estamos aprendiendo a convivir con estos nuevos procesos, ¿no? Sabemos también de algunos duelos, que ya Angelina lo va a profundizar, ¿no? Eh, que se pueden hacer tan crónicos y que se pueden perdurar a lo largo del tiempo, ¿no? Sabemos de personas que desde que murió el esposo de pronto han decidido llevar un luto eterno y siempre visten de negro, ¿no? Y que era además lo aceptado culturalmente. Sin embargo, pues pueden haber duelos que van a necesitar
de ayuda profesional especializada, porque las personas pueden caer en problemas mayores, ¿no? Problemas ya que nos hablan de depresiones o que muchas veces situaciones que no saben cómo manejar pueden llevarles a decisiones totalmente equivocadas, ¿no? Y que van a afectar para el resto de la vida, no solamente al que lo decide quitarse la vida, sino al resto de la familia, porque ya forma parte de la historia de la familia, ¿no? Entonces lo que recomendamos es en estos acompañamientos que ya no pueden ser físicos, ¿no? Sino acompañamientos virtuales, que se logre dar esta reunión y que se logren validar y expresar las emociones, porque generalmente los adultos muchas veces en ese proceso de acompañamiento se pretende dirigir qué es lo que el otro debe hacer. No, no llores, no, no digas eso, ¿no? Y se van tejiendo muchas historias alrededor. Sin embargo, es necesario validar el sentir de cada uno, ¿no? Y que logre expresar sus emociones y poder dar estos rituales de despedida que son tan importantes, ¿no? Como por ejemplo, de pronto, pues que la familia se reúna y que cada uno pueda hablar, ¿no? Acerca de sus sentimientos, ¿no? Para con la persona que ya no está y que toda la familia pueda redescubrir el significado de la vida después de la muerte, ¿no? Entonces, es muy importante Disculpa, todo Marister, esto. nos queda un minuto, Sí, perdona que te avise. justamente, sí, estamos cerrando. Entonces, validar las emociones significa justamente abrir un espacio en la familia para que cada uno pueda expresar y no pensar que el tiempo lo cura todo, porque es necesario expresar y validar nuestros sentimientos, ¿no? Y realizar esos rituales de despedida que son tan importantes, porque es un poco como que para nosotros la vida es un gran viaje, ¿no? Entonces tenemos que aprender a llegar y a despedirnos. Bien, muchas gracias. Gracias, María Esther. Ahora damos el pase a Angelina Mazzini. Angelina, bienvenida nuevamente. Y te escuchamos para tus aportes sobre los duelos, ¿no? Y cómo hacer frente a los diferentes tipos de duelo. Bien, Gloria. Buenos días y gracias por la invitación. Después de haber escuchado a María Esther, nos damos cuenta de que efectivamente estamos viviendo el duelo de maneras distintas. Y entendamos el duelo como este proceso de dolor, de sufrimiento, que la persona vive a partir de una pérdida, de algo que ya siente que no es suyo. Y esta pérdida se puede manifestar de diferentes maneras. Vamos entonces a hablar de que hay tipos de duelo. Y es así que en un primer caso podemos poner que tenemos un duelo anticipado, que es más o menos lo que Marister estaba hablando en un ejemplo, ¿no? Cuando vives una enfermedad, cuando estás acompañando de repente a un familiar, y la enfermedad es este proceso que te hace sufrir durante todo ese momento de acompañamiento, y este proceso doloroso, que a veces es largo, permite que tú puedas ir experimentando el sufrimiento de manera antelada al fallecimiento. Pero este tipo de duelo anticipado es una gran oportunidad para resolver cosas pendientes. Cuestión que no sucede con el duelo cuando es de forma abrupta. Una pérdida abrupta no permite que podamos ir resolviendo y preparando todos esos pendientes. Tenemos también un duelo sin resolver. Este tipo de duelo es cuando el dolor sigue presente, no podemos cerrarlo. Y es lo que nos ha pasado ahora. Por ejemplo, hay gente que ha estado distante, padres, tíos que han estado fuera del país y por las circunstancias no nos hemos podido ver. De repente ha habido un fallecimiento y esta distancia genera este duelo sin resolver porque no tenemos, eh, digamos, de forma concreta la situación, no la vemos. Y por eso es que no podemos cerrar este ciclo que nos hace sentir que hemos perdido. Tenemos también un duelo crónico, es este tipo de duelo que no pasa, que es como si hoy hubiese sucedido y en realidad sucedió hace varios años, pero lo vivimos como hoy, como siempre, no disminuye el dolor e incluso puede aumentar. Tenemos también un duelo ausente, se llama duelo ausente porque parece que no pasó nada.
yo sigo como si no hubiese pasado nada. Tengo una pérdida y no puedo manifestar o exteriorizar mi dolor, ¿no? Probablemente porque me he estancado en esta primera fase de shock que me ha dejado aturdida y continúo con mi vida negando aquello que ha pasado y por eso no exteriorizo. Hay un duelo retardado también, que es cuando no manifiesto en el momento de la pérdida el grado de afectación, no manifiesto cuánto es que me ha calado, porque estoy tratando de contenerlo. Cuando llega otro momento de duelo, se juntan ambas sensaciones y yo empiezo a exteriorizarlo como que se unen y este duelo que debió ser resuelto desde antes está retardado y tiene una nueva ocasión de manifestarse, se abre una nueva posibilidad. Un duelo distorsionado es cuando hay una desproporción en la reacción de la persona. Un duelo desautorizado es el duelo que ejercen sobre mí. Es un duelo que yo no estoy ejerciendo, ejecutando, sino que viene hacia mí de manera externa. Por ejemplo, las personas que te dicen, no debes llorar porque tus hijos te deben ver fuerte. No es necesario porque la persona que ha fallecido se va a enojar contigo. Entonces, lo que intentan hacer ellos es protegerte porque tiene que ver con las experiencias que cada quien haya tenido con la muerte. Si las experiencias no han sido buenas, si ha sido de repente un susto en la primera experiencia de muerte para esta persona, lo que quiere es evitar que tú te asustes y por eso no quiere que tú expreses esta emoción, por tanto, se inhibe tu duelo y no hay tales manifestaciones. Entonces, todos estos tipos de duelo que estamos viendo, aunque se expresan de manera distinta, se viven a partir de una pérdida, ¿no? Y porque esto que hemos tenido y ya no lo tenemos genera un vacío. Algo me han quitado, me han arrancado, me falta y no soy igual. Y tengo que entender que no soy igual y tengo que expresar esto de alguna manera. Y normalmente es con todo mi ser, en todas mis dimensiones se expresa, en la física, en la emocional y en la espiritual, porque somos una unidad. Entonces, no es sencillo que aprender a perder. No es sencillo aceptarlo. Aceptar este vacío que nos deja y el ser hoy distintos. La muerte no puede arrebatarte todo. Te sientes que eres distinto, te sientes que no puedes, pero no te puede arrebatar algo, que son tus recuerdos y el cariño que tú has tenido con esa persona. Eso queda en ti, no se va con la muerte. ¿Y cómo lo hemos vivido ahora en la pandemia? La llegada del COVID-19 ha traído un sinnúmero de interrogantes, ¿no? Y esto ha sido a nivel general. En el mundo entero se ha visto golpeado por este virus desconocido, que lo único que sabemos es que es de alta propagación, que no hay tratamiento y aún todavía vacuna, pero nos ha cambiado la vida. Estamos en cuarentena y todo significó cambios, cambios en mi vida, en mi trabajo, en la rutina, en la manera de mirar al mundo, de mirarnos entre nosotros, en cómo funcionan las cosas ahora, ha demostrado que tenemos que adaptarnos y que lo hemos hecho. La vivencia en familia ha sido intensa porque teníamos que permanecer todos juntos 24/7 haciendo distintas actividades y esto trajo un carrusel de emociones muy intensas a partir del COVID. Emociones como el miedo a que si me voy a contagiar, el miedo a si pierdo el trabajo, el miedo a qué va a pasar porque tenemos una gran incertidumbre. Trajo otras emociones como el enojo, ¿no? Es injusto, ¿por qué me tenía que pasar ahora si yo no he hecho nada? ¿Por qué tiene que ser así? La tristeza porque extrañamos la vida de cómo era antes. Queremos que todo vuelva a ser como antes, las cifras nos alarman, las noticias nos alarman, la frustración porque teníamos muchos planes para este 2020 y no se van a poder hacer, y todos esos cambios requieren que nosotros nos adaptemos y no ha sido tan sencillo hacerlo porque no conocemos cómo es que esto empieza a manifestarse. Primero nos dijeron 15 días, miren, ya vamos terminando el año, ¿no? La soledad, hay personas que están acostumbradas a vivir solas, sin embargo, ahora, esta soledad le hemos aumentado todos estos sentimientos que estamos enumerando. Y la sensación de me voy a enfermar y quién va a estar conmigo, alguien se va a dar cuenta. Uno suele pensar en sí mismo, en estas circunstancias, nos hemos como individualizado. Y lo triste es saber que en la familia también se han vivido soledades individuales y es un punto que nos deja mucho por reflexionar. Debemos comprender que esta circunstancia nadie la imaginó, nadie la esperaba, no podíamos saber, pero nos impacta.
nos impacta a todos. Tenemos que manejar el miedo, tenemos que manejar la ansiedad, sin sobredimensionar las cosas, sino todo en su justa medida. Esto es pasajero, eso esperamos. No tenemos precisión de cómo va a ser antes, se habla de una nueva normalidad, pero debemos prestar atención a nuestro aquí y ahora, a lo que nos está pasando hoy para saber qué necesitamos, qué respuesta necesitamos dar, qué se espera de mí. Estar en casa definitivamente ha sido duro para todos y debemos comprender qué es lo que siente cada miembro de la familia y validarlo, validar la queja, validar el malestar, no callarlo, sino esta es una oportunidad de hacer pausa. Antes no teníamos la pausa, antes decíamos no podemos hacer muchas cosas porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando, porque estoy haciendo otras cosas, porque no hay tiempo. Ahora hemos tenido un tiempo, yo diría que hasta histórico, sumamente valioso. Y debemos darnos cuenta de que eso ha sido como una radiografía de cómo están nuestros vínculos en la familia. Esto ha arrojado resultados diversos y ahora que ya lo sabemos, tenemos que atenderlos. Estas revelaciones también se han visto en el duelo. ¿Por qué? Porque no han habido despedidas, no hay cierres, no hay esos ritos a los que estamos acostumbrados en los momentos finales que culturalmente nos ayudan a afrontar la pérdida, ¿no? Y así se incrementa la culpa por la causa del aislamiento o la imposibilidad de acompañar a alguien en el dolor. Nuestra forma de expresar la condolencia es te acompaño en el dolor. Y ahora no hemos podido acompañar en el momento en que más se necesita, en el que más calor humano se necesita, nos sentimos menos humanos por las distancias y por la frialdad como se han dado estas situaciones. La enfermedad incluso se vive en soledad. Una persona afectada con el virus, por protocolo se busca evitar que haya contagio con toda la familia y ha vivido todo este proceso triste y doloroso donde tú esperas de los tuyos solo, en soledad. No se pueden recibir visitas, incluso ahora, si no es por COVID y tú estás internado por alguna razón, también se dificultan las visitas. No puedes estar acompañados con esa familia que viene a verte y que te dice, estoy pendiente de ti, eres importante para mí. Y lo eres, pero al no tener esas muestras, no se te hace natural, esperas y te duele, te impacta. Se experimentan entonces unas distancias que no integran la realidad cuando alguien fallece, ¿no? Porque no tenemos el velatorio, no tenemos la ceremonia, no hay reuniones, y nosotros somos seres de vínculos. Compartir el dolor también es vincularse con la otra persona. Entonces, al no tener estos recursos externos, lo que sí tenemos son nuestros recursos internos y a ellos es que debemos apelar para poder superarlo. Así empezamos un camino de inicio del duelo. Este camino que se denomina del por qué al para qué. Cuando alguien fallece, se desprende algo de ti, te deja algo. Ese lugar que esta persona ocupa cambia, pero sigue en tu vida y en tu corazón y se genera un vacío que sientes que es muy grande y incluso sientes que ya no puedes continuar. Todo se oscurece, el camino del duelo tú no lo conoces, no sabes por dónde andar. Si te voy a poner en un camino que no conoces y te apago la luz, te vas a tropezar, vas a tener miedo, vas a sentirte solo, desorientado y todo eso es natural. No crees que eres capaz de continuar y de avanzar. Y es verdad, te apagan la luz, pero no sabes cómo continuar con estos pasos. Sin embargo, el camino inicia hoy con este dolor. Inicia y llega al final en donde hay luz, en donde continúas y conoces y continúas con tu vida, ¿no? Se enrumba hacia la superación de ese sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Es necesario, uno, tomar conciencia de la realidad, hacer contacto con ese vacío que me ha dejado, esta pérdida, él o ella, valorar la importancia que ha tenido en mi vida, ver cómo respondemos también ante el dolor y el sufrimiento, porque son oportunidades de crecimiento personal. Lo segundo es compartir lo que siento, lo que pienso, cómo estoy, con las personas que están más cerca de mí, con las personas a las que soy importante, porque es necesario que yo diga y sentirme recepcionado, así como es necesario que yo me dé para los demás y escuchar y poder ayudar también, en lugar de encerrarnos en nosotros mismos y encerrarnos en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento que finalmente no nos va a conducir a nada. Es natural el dolor y el sufrimiento, sí, pero también se tiene que hacer algo, no podemos permanecer en una actitud pasiva, sino en una actitud activa. ¿Qué hacer con esto?
Entonces, estamos dejando de estancarnos en el sufrimiento para darle paso a este camino y continuar, no paralizarnos en la puerta. Y lo último sería reacomodar. Reacomodar mi dolor para convivir nuevamente con él en una nueva forma, reasignando un lugar, reasignando un valor, reasignando una nueva forma de convivir con él o ella ahora. ¿Cómo soy yo ahora sin él o sin ella? ¿Cómo soy? De lo que era a lo que soy. Esa transformación que ha dado. Es extrañar, no es estar vacío, sino lleno de alguien ausente. Esa frase me gusta mucho. En el ciclo de la vida tenemos distintas etapas y en todas ellas se va haciendo el hombre. Día a día nos vamos construyendo, nos vamos creciendo y desarrollando a través de un proyecto de vida, de una misión, de una esperanza, que es un camino continuo. Y en este continuo no nos detenemos hasta que llega el final de la vida. Y allí el hombre queda completo y su vida tiene un sentido que debemos comprender, que lo único cierto es la muerte, porque no hay vida sin muerte, ni muerte sin vida. Y no podemos vivir a espaldas de la muerte pretendiendo que no va a pasar, que no nos pasa a nosotros, sino integrarla y mirarla, verla, digamos, hacer las paces con ella, aceptarla. Y el sentido de vida allí empieza a descubrirse, porque no se hace, sino se descubre. ¿Por qué es necesario salir del por qué? Porque cuando tú te estás preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Nos encerramos en un círculo vicioso que no nos conduce a nada. En cambio, el para qué rompe ese círculo, lo abre y te genera un camino, una motivación para seguir. Ese círculo es difícil de salir. Te vas a quedar en el por qué sin encontrar respuestas. Cuando pasas al para qué, que es un sendero más ancho, se quiebra esta dinámica cíclica y te abre al sentido de saber de que las cosas no suceden en vano si no tienes un motivo para entender, para salir adelante. Por ejemplo, entender que el tiempo es preciado, porque la persona que se ha ido, ¿cuánto quisieras tener un minuto más con ella? El tiempo es preciado, entonces voy a aprovechar ahora mejor mi tiempo. Esto tiene sentido. Comprender que debo estar más presente con mis seres queridos, porque me hubiese gustado estar más cerca a él o ella. Pues ahora lo voy a hacer y me transformaré en una persona más solidaria, más atenta con los míos. Acepto que me duele la pérdida. Entonces voy a poder ser más empático con aquellos que sufren pérdidas. Voy a poder leerlos y entender, y antes no tenía la misma mirada sobre ellas. ¿Cuánto nos toca de cerca, ¿no? el dolor? Entonces ahí podemos percibir la realidad de una manera distinta. Y esto hace que seamos mucho más empáticos y podamos leer a las demás personas y a nuestro entorno de manera distinta. Entender que no todo es permanente. Cuando nos pasa, nos damos cuenta que no todo es permanente y eso hace que valore el hoy, que valore los míos, que viva mejor. Entonces sí hay un sentido cuando encuentras un para qué. ¿Para qué sucedió esto? Para que yo pueda hacer todas estas cosas y ser mejor persona. Siempre que hay un para qué, se encuentra un cómo, ¿no? Un motivo que nos impulsa a buscar qué es lo que debemos hacer a partir del dolor. No es solo ser sufrientes. ¿Qué puedo hacer yo? Cuando iniciamos nuestro camino, que es una ruta desconocida, sabemos que somos más que seres sufrientes. Somos mucho más que eso, somos más que la ira, somos más que la tristeza, somos más que la negación, somos más que la depresión, mucho más que la culpa. Somos seres completos que se están afectando en todos los sentidos y dimensiones. De hecho, el sufrimiento nos transforma, pero, llega a nosotros y ya no podemos ser los mismos, pero no nos transforma en seres menores, sino nos suma y nos puede hacer mejores personas, crecer a través del dolor, aprender, mejorar. Tengo mucho que hacer después de esto que he vivido, tengo mucho que hacer conmigo, tengo mucho que hacer contigo, tengo mucho que hacer con mi familia, con mis amigos, tengo mucho que hacer en mi trabajo. Hay que ayudar a otros y empezar a mejorar porque tengo muchas cosas por resolver si el tiempo fuera así de mezquino. Preguntarte a quién puedes ayudar con esta experiencia que has tenido. ¿Cómo puedes aportar con eso? Darte cuenta que has sido capaz de amar,
porque si estás sufriendo es porque has sido capaz de amar. Comunícalo, enseña a los demás cómo es que has amado y cómo es que debemos amar todos, porque los problemas no son eternos, las heridas sanan, el sufrimiento pasa, y si tomamos una actitud activa, el tiempo, dicen que lo cura todo, yo creo que no, que hacemos la diferencia cuando hacemos algo con el tiempo. El tiempo no va a hacer nada por sí solo. Debemos expresar lo que reconocemos, hacer rituales de despedida si lo creemos necesario, tener actividades agradables y saludables y acompañarnos en una nueva circunstancia aceptando este vacío y adaptarnos a la vida sin él o sin ella. Somos conscientes de cómo eres ahora, qué estoy permitiendo que suceda en mí. Aunque creas que no es imposible, te vas desapegando del dolor y si renunciar a la realidad, lo recolocas en un lugar nuevo, mejor para ti y más adecuado para seguir adelante. Cuando no podemos cambiar la situación, queda cambiar nosotros mismos. El camino marca una dirección, entonces, y esta dirección es más que un resultado, es todo este proceso. Y en este proceso vamos a vivir cómo nos enriquecemos y cómo nos transformamos gracias a esta persona que ha compartido su vida con nosotros y nos permite ser mejores, más fuertes. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, yo diría que es aquello que no se debe perder nunca. ¿Por qué? Porque la esperanza es vida, es algo que trae calma, que trae confianza. Si yo espero en algo, estoy confiando que venga, y entonces voy a perseverar, confiar en Dios, vivir y sentirme vivo siempre. Confiamos que la espera va a ser mejor, por eso estoy esperando, ¿no? Cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa siempre. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ti, Angelina, por tus maravillosos consejos. Personalmente estoy deslumbrada con esta explicación que nos has dado de cómo salir de la dinámica del por qué, ¿no? Que está centrada solamente en el dolor. Bueno, para respetar los tiempos, vamos a dar pase al padre Carlos Guillén, quien también nos va a comentar sobre cómo sobrellevar el duelo y el dolor desde el punto de vista espiritual. Y luego retomamos todos los panelistas para las preguntas del público. Muchas gracias, Gloria, y buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en línea. A mí me corresponde tocar el problema del dolor y la muerte desde el punto de vista de la teología. Para hacerlo he dividido mi exposición en 3 puntos: el problema del mal, la esperanza cristiana frente al dolor y a la muerte, y finalmente la ayuda espiritual que la Iglesia brinda a través de las indulgencias y sufragios. Muy bien, nuestro primer punto es entonces el problema del mal, dentro del cual se enmarcan la existencia de las enfermedades, de las pandemias, ¿no? De la muerte y en general del dolor que experimentamos en nuestra vida. La pregunta teológica sería si existe un Dios que es un Padre todopoderoso, creador de un mundo ordenado y bueno, y que cuida a todas sus criaturas, pues ¿por qué existe el mal? El catecismo señala que a esta pregunta, tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple, ¿no? Partimos del hecho de que no lo sabemos todo, lo que tampoco significa que no sepamos nada. Quiere decir más bien que los datos están allí, tanto los de la experiencia como los de la revelación, pero que nosotros no encontramos la manera de hacerle dar una respuesta en una sola frase. La información, como digo, está allí, pero nosotros vamos cogiendo cada pieza y le vamos intentando sacar una parte de la respuesta a cada una. Lo que dice la Iglesia al respecto es que el conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. O también, pues que no hay un solo rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Ante la pregunta de si Dios creó el cáncer, las pandemias, la muerte, los accidentes de tránsito, los asesinatos, ¿no? La teología responderá que no, que la revelación nos habla de un Dios que crea cosas buenas, nunca de un Dios que crea cosas malas. Reconoce, eso sí, que aunque la creación está llena de bondad, no salió plenamente acabada de manos de su creador, sino que también fue su voluntad que se dirigiera paulatinamente hacia lo más perfecto, guiada por la providencia de Dios y en principio también con la colaboración del hombre, aunque no siempre es así, y por eso pues se da en medio de heridas y daños causados también por el pecado. Que Dios creó los virus, pues es indudable, si no, no existirían, ¿no? Pero no los creó para enfermarnos, ¿no? De hecho, una ecologista estima que solamente un 1% de todos los virus existentes son dañinos para el hombre.
ni menos aún los metió en nuestros cuerpos a propósito para dañarnos, ¿no? Así como tampoco creó el agua para ahogarnos ni los perros para mordernos, ¿no? Y sin embargo, son cosas que pueden pasar. A veces somos conscientes de eso, a veces no, pero cada cosa tiene su lugar en el mundo. Si de alguna manera la sacamos de ese lugar, alteramos el equilibrio, nos excedemos en su explotación, nos cruzamos por en medio, podemos llegar a sufrir las consecuencias. Ahora que de entre todos los habitantes, digamos, del mundo, me pase esto justamente a mí, es algo que no sabemos explicar, porque podría haberle pasado al vecino, digamos, y tampoco se podría explicar, ¿no? Porque no tiene por qué tener un sentido especial que le pase a esta persona y no a la otra. Definitivamente no fue la voluntad de Dios la que eligió ese mal para esa persona, porque Dios no quiere con su voluntad santa ningún daño para nosotros. Eso iría contra su propia esencia, que es la bondad. A veces podemos escuchar, incluso que las personas dicen que una enfermedad que sufre alguien es un regalo de Dios, ¿no? Eso no se puede interpretar literalmente, ¿no? Normalmente quiere decir otra cosa, como que esperamos que Dios pueda sacar cosas buenas o que va a premiar generosamente nuestra paciencia en la adversidad, pero no significa que un mal pueda ser un regalo porque solo se regalan cosas buenas, ¿no? Tampoco ayudaría mucho decir que Dios lo ha permitido, ¿no? Porque aunque esa palabra se puede usar en un contexto teológico muy preciso, no significa lo que coloquialmente se entiende, ¿no? Como que alguien pudiendo evitarlo no lo hizo, ¿no? Y por eso también tiene parte de culpa, porque me ha abandonado, digamos, ¿no? Y jamás un padre va a permitir que le pase algo malo a sus hijos pudiéndolo evitar, ¿no? Sería un mal padre, sino y Dios no lo es. Otras reacciones son pensar que el mal que me ha tocado es un castigo de Dios. Lo que es correcto es que Dios es tanto justo como misericordioso y que premia el bien y castiga el mal. El problema radica en qué criterio tendríamos que seguir para afirmar que algo malo que nos sucede es un castigo sobrenatural venido de Dios por nuestros pecados y no, por ejemplo, una consecuencia misma de ellos, ¿no? Se suele decir que todo tiene una explicación natural a menos que se demuestre lo contrario, ¿no? Por otra parte, lo único que estamos seguros que es un castigo y además justo es el infierno, ¿ya? Todo lo demás puede tener muchas interpretaciones, una de las cuales puede ser el castigo, siempre y cuando sea algo que un padre puede imponer a sus hijos para que se enmienden y no para hacerlos sufrir con crueldad. Por todas estas razones, el catecismo afirma que Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Y eso es importante porque si yo saco como conclusión que Dios ha querido que me pase algo malo o que no ha hecho nada para evitarlo, evidentemente la reacción será enojarme con Él y alejarme. Decía un sacerdote que tiene un buen libro sobre estos temas, que el modo como entendemos a Dios es un termómetro sobre qué tan buenos cristianos somos, ¿no? Si entendemos a Dios como alguien injusto, cruel, vengativo, insensible, etcétera, definitivamente no somos cristianos, porque ese no es el Dios de Jesucristo. Además, afortunadamente, ese supuesto Dios no existe. Si entendemos que Dios es nuestro Padre, como nos lo ha revelado Jesús, y que de Él solo me pueden venir cosas buenas, entenderé también que Él no es la causa de mis males. Puedo confiar en Dios precisamente por eso, porque no me quiere hacer el mal, ni hacerme sufrir. Puedo amar a Dios porque realmente me siento amado por Él, porque Él no quiere los males, al contrario, tanto quiere nuestro bien que incluso de nuestros males sabe sacar bienes, así como de la crucifixión de Jesucristo sacó para nosotros la redención y la vida eterna. Ahora bien, esto no quita la existencia del dolor. ¿Qué puedo hacer con él? En esta vida, primero aceptarlo. Y luego, en vez de buscarle un sentido que no tiene en sí mismo, darle un sentido en la perspectiva de la fe. O sea, Dios no quiere el mal, pero dado que en este mundo está presente, quiere que lo llevemos bien. En este sentido me puedo preguntar, ¿qué espera Dios de mí? Y la respuesta puede ser, Dios espera que sepa imitar a Jesús, que se mantuvo fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, convirtiendo su sufrimiento y su muerte en un ofrecimiento, porque muere dando su vida a cambio de la nuestra, muere rescatándonos y perdonándonos. Antes de Cristo el sufrimiento era siempre sinónimo de desgracia y desesperación, pero Jesús con su muerte en la cruz nos enseñó que podemos darle una finalidad nueva, convertirlo en un instrumento para purificarnos de nuestros pecados y ganarnos el cielo, y que también podemos contribuir al progreso espiritual de muchas otras personas,
Quien sabe hacerlo obtiene del sufrimiento unos frutos espirituales que no se consiguen en otras circunstancias. Lo que es la voluntad de Dios, con toda seguridad, es que nos santifiquemos y que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Eso a través de todos los acontecimientos de la vida ordinaria, también cuando sean dolorosos, también cuando llegue la enfermedad o la muerte. Es decir, más que pedirle al Señor que nos quite el sufrimiento, tenemos que pedirle que nos santifiquemos a través de Él. Es muy profunda la reflexión que hizo en su momento el Papa Benedicto XVI. Em, Él nos venía a decir en su carta encíclica Salvados por la Esperanza, Spe Salvi, que los que no tienen Dios viven sin esperanza en el mundo. En cambio, quienes tienen a Dios tienen esperanza. Ese sería mi segundo punto a tratar, que la esperanza es un signo distintivo de los cristianos, porque sabemos que tenemos un futuro con sentido positivo, es decir, que nuestra vida no acaba en el vacío. Gracias a Jesús conocemos hacia dónde lleva esa puerta antes oscura que se abre al final de nuestra vida aquí en la tierra. Y ese conocimiento ha sido evangelio para nosotros, es decir, una buena noticia que nos ha cambiado la vida, porque gracias a que hemos recibido esta esperanza fiable, podemos afrontar nuestro presente, hasta el más difícil y fatigoso, de un modo más llevadero. Podemos hacerlo porque sabemos que hay una meta tan grande y tan segura que justifica todo este esfuerzo. Para nosotros como creyentes, las crisis son un momento de decisión en los que tenemos que decidir cómo vivir. Tenemos que decidir si el desaliento va a ser la nota dominante de nuestra vida o si por el contrario va a prevalecer una visión más sobrenatural, es decir, más confiada en el poder del Señor que está siempre junto a nosotros. Se trata de abrirnos, ¿no?, a Él, a su palabra, y dejar que nos ilumine y haga arder nuestros corazones, como sucedió con aquellos discípulos que iban desanimados hacia Emaús cuando recibieron la inesperada compañía del resucitado por el camino. Jesús primero escuchó sus desahogos, sus desánimos, pero luego les habló Él de todo lo que estaba escrito sobre el Mesías y que debía padecer y luego resucitar, y poco a poco ellos sintieron que volvía el calor, la vida a sus corazones, que recuperaban la fe y la esperanza, hasta que pudieron reconocer a Jesús en la experiencia de partir el pan. Ese es nuestro camino, un camino que debe incluir la compañía del Maestro, de Jesús resucitado, con quien se habla en la oración, a quien se reciben los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, y solamente así entenderemos más. Y aunque quizá no lleguemos a tener claros todos los porqués en esta vida, sí que podremos saber los para qué, como nos han dicho antes, ¿no? Es decir, lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros podemos esperar de Dios. El Papa Francisco, en uno de los primeros documentos de su pontificado, la exhortación La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, que a mí particularmente me gusta citar, escribió varios párrafos acerca de cómo la resurrección de Cristo tiene que modelar la espiritualidad de los cristianos. Francisco pues, nos quiere transmitir que la resurrección de Cristo no es algo del pasado. Esto lo dice para señalar que los efectos de su fuerza son imparables y que han entrado en el mundo ya para siempre y lo cambian continuamente desde dentro, generalmente de manera escondida y misteriosa, pero que gracias a esa fuerza ha podido resurgir la humanidad con sus valores en tantos momentos trágicos de nuestra historia. Lo cito textualmente cuando dice, refiriéndose a Cristo resucitado, la fe es también creerle a Él, creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Pero como no siempre vemos esos brotes, nos hace falta una certeza interior, y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos. Por otro lado, pues nuestra vida es breve para pensar que vamos a poder ver completa toda esta gran obra de Dios, ¿no? Como en una película, pues el desenlace solo se da al final. A nosotros nos toca vivir alguna de las escenas intermedias, donde no todo está dicho ni se puede decir. La trama de la historia se va desplegando poco a poco, y no está en nosotros acelerarla para ver el sentido que tiene cada suceso dentro de la trama. Pero sí sabemos el final, sí sabemos de quién es la victoria. Y eso, acogido en la fe, nos tiene que hacer vivir en la esperanza. Desde que Cristo vino al mundo, quienes creemos en Él, podemos tener una lectura de la historia, de la vida en este mundo, incluso de la muerte,
muy distinta de quienes viven sin Dios y sin esperanza. Sabemos que ya estamos salvados, que el reino de Dios ya está aquí, pero al mismo tiempo sabemos que esto no es todavía la plenitud del cielo, que aquí todavía hay dramas y dificultades. Pero ya hemos aprendido que la muerte también es vida, que la cruz es en realidad el trono triunfador de Cristo, y que vivimos en una espera confiada y gozosa de una victoria más de Cristo, de su segunda venida gloriosa, de nuestra salvación definitiva. Y sea cual sea la situación en la que nos encontremos, recordar que Cristo camina junto a nosotros y nos ayuda con su gracia. Esa presencia y esta gracia de Cristo se nos alcanzan a través de la Iglesia, que es su cuerpo místico. Además de los sacramentos, que son el medio de santificación y de ayuda espiritual más importante que se nos puede ofrecer, contamos también con otros medios, a través de los cuales imploramos la gracia de Dios por mediación de la misma Iglesia. Esos otros medios son importantes también porque muchas veces resultan más accesibles cuando por circunstancias de salud no podemos participar directamente en las celebraciones litúrgicas, como ha sucedido en todos estos meses. En concreto, para ayudarnos a purificar nuestra alma y así poder estar más cerca del Señor, recuerdo aquí que el Papa dispuso casi ya desde el comienzo de la pandemia formas en las que los cristianos que padecen alguna enfermedad, no solo el coronavirus, ¿no? Pueden ganar indulgencias. Y lo mismo para los fieles difuntos. Este es el tercer y ya último punto que quiero tratar aquí. Como enseña el catecismo, una indulgencia nos limpia de la pena temporal debida por nuestros pecados, una vez que ya se nos ha perdonado la culpa por ellos. Se pueden ganar siguiendo determinadas condiciones establecidas por la Iglesia, que actúa ella como mediadora y administradora del tesoro de méritos obtenido por Cristo y los santos. Normalmente estas condiciones son 4. La primera, la detestación de todo tipo de pecado, es decir, el deseo de rechazar el pecado y de salir de él. Y creo que esa es precisamente la razón por la cual uno buscaría las indulgencias. La segunda, la confesión, hecha al menos dentro de la semana en la que se desea ganar la indulgencia. La tercera, la comunión sacramental, si se puede, el mismo día en que uno quiere ganarla. Y finalmente, la oración por el Papa. Por ejemplo, un Padre Nuestro, un credo, como manera también de aportar nosotros algo a la comunión de los santos a cambio, digamos, de lo que vamos a recibir. A todo eso se le suma ya finalmente la realización de una obra a la que la Iglesia haya concedido indulgencia, parcial o plenaria. Dentro de estas condiciones hay dos, ¿no? La confesión y la comunión, que pueden no estar accesibles para todos en este tiempo de pandemia. En este caso, la Iglesia pide simplemente que se tenga el propósito de hacerlo apenas sea posible. ¿Mm? O también, como el Papa nos recordó, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón directamente a Dios, con el propósito de confesarnos apenas se pueda. De la misma manera, en el caso de la comunión, podemos ir adelantando al menos una oración de comunión espiritual, por la cual le expresamos a Jesús nuestro deseo de recibirlo y le suplicamos que nos conceda su gracia como si ya lo hubiéramos recibido sacramentalmente. Además de eso, las obras a las que la Iglesia ha concedido una indulgencia especial en estos tiempos de pandemia son, para los enfermos, rezar desde su casa. El credo, el Padre Nuestro, una piadosa invocación a la Virgen, ofreciendo con fe esta prueba que están pasando. O si no pueden rezar ellos mismos, al menos unirse espiritualmente desde donde estén a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario o a cualquier otra práctica piadosa del Vía Crucis. Y a los que estén ya en sus últimos momentos les concede la indulgencia plenaria para el momento de su muerte, siempre que hayan rezado durante su vida al menos algunas oraciones. Si uno está a su lado, puede ayudarle a rezar oraciones breves, puede poner un crucifijo en sus manos. Por otra parte, sabemos que la misericordia de Dios ha concedido una última oportunidad de purificación más allá de este mundo, en el purgatorio, para aquellas almas que han muerto en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificadas. Y la Iglesia desde sus inicios ha ayudado a aquellas almas. Todas las misas, las oraciones, las limosnas, las obras de penitencia, las indulgencias que podamos ofrecer por ellas se denominan sufragios. Atendiendo a la situación actual, la Iglesia ha querido también facilitar la obtención de algunas indulgencias que se ofrecen como sufragios por las almas de los fieles difuntos, decretando 3 cosas.
que cualquier día de este mes de noviembre se puede ganar indulgencia plenaria aplicable a los difuntos visitando un cementerio para rezar por sus almas. Segundo, que se puede hacer lo mismo, pero visitando una iglesia u oratorio y rezando allí por esas almas un Padre Nuestro y un credo. Y tercero, que incluso quienes no pueden salir de su casa pueden rezar por sus difuntos delante de una imagen de Jesús o de la Virgen, o pueden realizar alguna obra de misericordia, ofreciendo a Dios los dolores y dificultades de su propia vida. Y por supuesto podría hablar también de otras labores que realiza la Iglesia, como escuchar a todos los que están atribulados, llevarle los sacramentos a los enfermos y ofrecer los últimos ritos de las exequias, siempre que sea posible, a sus hijos difuntos. Muchas de estas cosas volverán a ser posibles a partir de ahora, poco a poco, y sin duda eso ayudará a que podamos sobrellevar mejor las dificultades de esta vida mientras atravesamos este mundo deseosos de llegar al cielo. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Devuelvo la palabra a Gloria. Muchas gracias, padre. Gracias también a las 190 personas que nos están acompañando en este momento. Todas nos han ido dejando ya sus preguntas. Invitamos a las panelistas nuevamente a activar sus cámaras y micrófonos porque voy a empezar a comentarles las preguntas. Hay bastantes preguntas y bueno, empiezo con María Esther. María Esther, nos preguntan estrategias para ser resiliente y cómo ser resilientes o aprender a ser resilientes en contextos de violencia y de pobreza. Bien, muchas gracias por la pregunta, Gloria. Bien, es como cuando nos preguntan, ¿el líder nace o se hace, no? Entonces la resiliencia se puede aprender, pero también diríamos que hay personas que tienen esta facilidad para ser más resilientes, porque cumplieron las condiciones, por así se quiere decir, necesarias, como es tener esa seguridad en un ambiente primario que es la familia, ¿no? El haber tejido una red de soporte y haber desarrollado un buen apego, ¿no? Un apego seguro con personas, cuidadores primarios, como se llaman, puede ser la mamá, el papá, o otras personas que han asumido esos roles de guardianes, ¿no? Y que les van a ayudar, pues, a tejer un vínculo seguro. De lo contrario, si los vínculos que se tejen en esos primeros momentos son ansiosos, inseguros o el peor de todos, que es el desorganizado, que justamente es ese vínculo que se teje en esa violencia conyugal de los padres, ¿no? Y en esos sistemas precarios de violencia. Entonces ese apego desorganizado pues lleva a esa gran confusión y a esa dificultad para desarrollar resiliencia, porque son personas que pueden llevar puestas armaduras por el resto de su vida, pero no pueden darse cuenta ni tomar conciencia de esa debilidad propia de no tener un soporte. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay violencia? Que la persona quiere al padre, quiere a la madre, pero a su vez les teme. Entonces es una gran confusión en ese ambiente tan desorganizado. Y luego es que yo lo quiero, pero lo odio, ¿no? Hoy en día también la ciencia va poniendo nombre a estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que aquí pues se da un trastorno postraumático, ¿no? Sabemos que ahora, por ejemplo, la infidelidad, la violencia y todo lo que estamos viviendo ahora, pues van a formar parte de los trastornos postraumáticos en el desarrollo, ¿no? Hoy en día también hay formas, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud acepta al EMDR como una alternativa para ayudar en el trastorno postraumático, ¿no? Es un enfoque terapéutico que ayuda a las personas que han vivido violencia extrema, ¿no? Y ellos pues sufren este trastorno de estrés postraumático, en el cual vamos a incluir ahora pues a todas las personas también que han vivido estos temas tan fuertes de pandemia, ¿no? Y estas pérdidas tan graves, ¿no? Ellas también van a tener un trastorno de estrés postraumático, el personal de salud, los deudos, ¿no? Y sí hay cómo enfrentarlo, hay estrategias, hay nuevas formas, ¿no? Nuevas terapias. Bien, ¿cómo desarrollar resiliencia? Pues básicamente
si no tuvimos un entorno seguro, pues el ser humano, gracias a Dios como personas, pues tenemos un ámbito que se llama el ámbito de la educabilidad, que es lo que nos permite reorganizarnos a nosotros mismos. A veces nos preguntamos, pero si esa persona sufrió tanto y mírala y cómo ha logrado y que esto y que aquello, y nunca fue al psiquiatra, nunca fue al psicólogo, ¿no? Entonces decimos, pero ¿y qué? ¿Cómo lo hizo, no? Entonces, bueno, es cierto, hay personas resilientes, ¿no? Como nos dice el mismo Boris Cyrulnik, ¿no? Que es importante que ustedes lo busquen en las redes. Él es un psiquiatra, es muy humano, muy católico incluso, ¿no? Él, y tiene un libro también, la psicoterapia de Dios, ¿no? De donde nos habla cómo es ese tejido que tenemos los seres humanos con Dios, ¿no? Y que forma parte de nuestra impronta. Cuando no tenemos esa figura buena de mamá y de papá, como pues Dios nos va llenando, ¿no? Y vamos tejiendo con Él esa unión tan importante. Y desarrollamos un apego que resulta importante para ser resilientes y enfrentar la vida, ¿no? Entonces, en esa dimensión de la persona, de la educabilidad, que nos ayuda a armonizar todo nuestro mundo interno, pues tenemos ese don maravilloso de poder tener el amor de Dios ahí, de tener esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Alegría. La esperanza es ilusión, ¿no? Es ilusión que a pesar de todo, pues seguimos para adelante, ¿no? Y que no nos detenemos, estamos aquí porque cada uno de nosotros encerramos un para qué, ¿no? Y un por qué también. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Mi vida tiene un sentido, sí, y lo que yo haga va a ser una huella para el resto, ¿no? Y eso significa cómo estoy construyendo en algún momento cuando me doy cuenta que soy una persona valiosa e importante, ¿no? Para Dios, porque somos hijos de Dios, ¿no? Tengo un padre, ¿no? Y eso es lo que Boris Cyrulnik nos dice, por ejemplo, ¿no? Gracias. Entonces, pero Sí, ¿cómo recuperar todo esto, no? Sí, sí, gracias, yo Maricel. creo que ya Voy a seguir hemos dado una leyendo respuesta. preguntas. Ahora para Sí. Angelina, relacionado a la empatía, ¿no? ¿Qué decirle a un amigo o a una amiga que ha perdido seres queridos para poderlo consolar? Y luego una persona nos pone que ha experimentado la muerte de dos seres queridos y que siente que su vida no tiene sentido, que ha perdido ese gusto de vivir, ¿no? ¿Qué hace, ¿no? ¿Qué hacer para salir de esa, lo que tú explicabas, de esa dinámica de dolor? A ver, permíteme. Bien, ¿cómo acompañar? Es importante tener en claro primero qué es acompañar y qué no es acompañar, ¿no? Podríamos decir que acompañar, el primer ingrediente que debemos considerar es el respeto a las características personales, el respeto a los ritmos de cada persona, porque la forma como es que uno va a sentir la pérdida tiene que ver con la manera como se vincula esta persona con la persona que ya no está, con la persona fallecida. Entonces, el vínculo es lo que va a generar mayor o menor dificultad para poder expresar el dolor. Lo primero es respetar el modo distinto que tiene de manifestar el dolor, el modo distinto que tiene de sufrir, de enfrentar, de darle un sentido, y tiene que ver con la visión que tiene del mundo esta persona. Normalmente nosotros para poder acompañar primero tenemos que tener resueltos nuestros propios miedos, porque si no los hemos resuelto, lo que hacemos es trasladar nuestros temores a esta persona en el afán de poder acompañar. Lo que estamos haciendo es tratar de resolvernos nosotros mismos, trasladando nuestros propios temores. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mejorarle la vida. ¿Y cómo lo voy a mejorar? Basta con estar presente, primero, en este caso nosotros, si se puede, porque estamos viviendo dentro de la misma casa, es genial, y si no tenemos estos medios, estos recursos, este poder estar ahorita conectados con más de 180 personas y cada uno desde su casa, desde su móvil, pero conectados finalmente, sentir que hay alguien más, que no estás solo, alguien que te dice, estoy contigo, que te puedo indicar, que te escucho, que estoy presente y con todos mis sentidos, que no te voy a indicar qué hacer, que no te voy a indicar cómo sentir, porque eso no es acompañar. No es decirte y permitirte y darte licencias para saber cómo debes actuar, sino respetar tus formas, saber que estoy aquí,
que sepas que estoy aquí, que puedo encender esa luz que hablaba en el camino, solo la voy a encender, pero tú vas a caminar con tus propios pasos. Yo no te voy a llevar, no te voy a cargar, pero te voy a poner la luz y eso ya es bastante. Eso es acompañar, sostener a una persona en sus tareas desde las más sencillas. Cuando una persona está afectada por duelo, no recuerda si comió, no duerme bien, descuida muchas veces el aseo, no se da cuenta si tiene hijos, si los alimentó o no, si está pendiente, porque está pasando por un shock muy fuerte. Pero la persona que acompaña sí lo nota. Y antes de la crítica podemos ayudar en este sentido, a decirle, yo me hago cargo, tú tranquila, si quieres descansar, descansas. Muchas veces es difícil incluso reconciliar el sueño, pero si puede hacerlo, hay alguien más que puede ayudar, ¿no? Mostrar que uno no es esclavo de las circunstancias y decirle, mira cómo sí podemos hacer esto, cómo hoy nos hemos permitido sonreír. Hay mucha gente que después del duelo no sonríe por meses y no se da cuenta que no sonríe. Alguien que esté contigo te va a permitir acompañar para salir. La idea es superar este proceso, superar para tomar posición, no para resignarme, no para sufrir, no para decir, no necesito sobrevivir, sino no sobrevivir, sino dominarlo, tomar una posición activa, algo que me indique hacia dónde me voy a dirigir y si estoy perdido tengo a alguien que me está acompañando. Ese alguien me va a respetar mi vínculo, va a respetar mi dolor, mis maneras y basta con eso para yo poderme sentir capaz de poder superar mi duelo. Muy bien, muchas gracias, Angelina. Una pregunta también para el padre. ¿Cómo explicarles a los jóvenes que Dios no quiere el mal ni que es el causante de los males? Y también nos preguntan si podría repetir los requisitos para las indulgencias plenarias. Hay que decir primero que el problema del dolor, pues, y del mal, ¿no? No es sencillo, ¿no? Y que también depende qué tipo de respuesta necesite alguien, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, que el C.S. Lewis escribió 2 libros al respecto, uno que se llama El problema del dolor, ¿no? Donde hace un razonamiento, pues, impecable, ¿no? Digamos, sobre más o menos esto que yo, de lo que he hablado en la primera parte. Que se pues, efectivamente, si es que la persona necesita ese tipo de respuesta, pues, algo de eso se le puede trasladar. Y como he citado el catecismo, bueno, habrán visto que muchas de las cosas están explicadas, allí, ¿no? Están al alcance, por tanto, ¿no? Pues, de todos, incluso de una clase de catequesis general, ¿no? Sobre este tema que es necesario. Otra parte más delicada que sería, digamos, el problema existencial del dolor, ¿no? O sea, ¿qué necesito yo que me digan, pues, en el momento que estoy pasando algo doloroso, ¿no? Y yo creo que ahí engancharía con lo que ha dicho Angelina, ¿no? Entonces, me remito, digamos, a su respuesta, ¿no? Porque ya sería por ese lado, ¿no? Y lo que les iba a mencionar es que cuando murió la esposa de Lewis, después de, ¿no? Toda su crisis personal también, ¿no? Escribió otro libro que se llama Una pena en observación, digamos, ¿no? Muy distinto, digamos, del anterior, ¿no? No en el punto de conclusión, ¿no? Que siempre es eso, una confianza, ¿no? En Dios, sino quizá muy distinto en el camino, porque el camino ya no era un camino de razonamientos, ¿no? Él ahí más o menos, pues, de alguna manera hizo un diario de todo lo que había sentido cada vez, ¿no? Cada día, oye, conforme pasaba el tiempo, ¿no? Y creo que se pueden notar, por ejemplo, las distintas fases, ¿no? De las que nos habló María Esther, ¿no? Entonces, acompañar a una persona a lo largo de ese camino, ¿no? Donde tiene ese dolor y la sensación de que Dios se lo ha infligido, pues quizá, no todo está hecho de razonamientos, ¿no? Mm, la misma compañía, ¿no? Creo que es valiosa, ¿no? Y si no se tratara quizá de estar, hablando, explicando todo el tiempo, no, mira, tú no pienses así porque esto de aquí, porque eso de acá, pero que a uno lo vean rezar, pues que uno a pesar de ese dolor, pues no, al contrario, lo vean más unido a Dios y que esa misma persona es buena conmigo, me acompaña, digo, bueno, quizá me ayuda a retomar, ¿no? Digamos, esa confianza en el Señor, ¿no? Ver cómo les ha servido a otros también, ¿no? El estar cerca de su fe, pues para justamente salir de allí, ¿no? Eso diría, ¿no? Por lo demás, bueno, cada caso, pues cada persona es distinta, digamos, ¿no? O sea, eso también lo tendría en cuenta, ¿no?
Y de lo de la indulgencia, sí, hay 4 condiciones generales, digamos, ¿no? Y luego ya está la obra en concreto que se desea realizar, ¿no? Las 4 condiciones generales, una es interior, es decir, de verdad uno, pues, que rechazar el pecado, ¿no? No se trata de no es una especie de compromiso de una vela encendida y otra al diablo, sino que uno realmente quiere salir de eso, ¿no? Lo segundo sería, pues, la confesión, ¿no? Que es lo que decía que ahorita mismo quizás muchas personas no pueden hacer. Y la tercera es la comunión, ¿no? Que también tiene sus dificultades, ¿no? Y por eso decía que la Iglesia ahorita, en este tiempo de pandemia, lo que dice es que, bueno, basta que uno se proponga hacerlo apenas se pueda, ¿no? Esto es en un futuro, ¿no? Ojalá no muy lejano, ¿no? Y la cuarta, pues sería rezar por el Papa, digamos que también, como se ve, ¿no? Gracias a él es que podemos nosotros tener estas indulgencias y entonces también rezamos por él, ¿no? Un Padre Nuestro, un credo, ¿no? Y luego ya con eso uno realiza, la indulgencia que la Iglesia ha concedido, ¿no? Las hay de muchos tipos y no solamente, pues, en este tiempo de pandemia, ¿no? Pues, la meditación, ¿no? De la palabra de Dios, por media hora, el rezo del rosario en familia, ¿no? Muchas, ¿no? Pero especialmente en este mes de noviembre, ¿no? Recordarán, todos comenzamos con esta conmemoración, pues, de todos los difuntos el día 2, ¿no? En este mes de noviembre, que es un mes en el que la Iglesia reza especialmente por sus difuntos, pues había ya unas indulgencias, pero lo que ha hecho el Papa es, digamos, facilitar su cumplimiento, ¿no? Porque eran solo para días determinados, ¿no? Si el día 2 de noviembre uno visita, ¿no? Un cementerio, o si entre el 2 y el 8 visita una iglesia, ¿no? Entonces se dijo, el Papa ha dicho para todo el mes, cualquier día, el momento que uno pueda, ¿no? Eso sería. ¿No? Espero que sí, haya aclarado. Sí, muy bien, ha quedado muy claro. Nuevamente para Marister, vamos a hacer una segunda ronda. Para Marister lo que nos preguntan es cómo reconocer que estamos llevando el duelo de manera normal, o sea, dentro de lo esperado, ¿no? O si ya hace falta una ayuda especializada como una ayuda terapéutica, ¿no? O sea, cómo darnos cuenta si está dentro de lo normal o necesitamos una ayuda profesional. Bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, ante una pérdida tendríamos que observar también varios aspectos, ¿no? Si esta pérdida, pues, se ha dado, es de una persona muy significativa, ¿no? ¿En qué etapa de la vida se ha dado? ¿No? Si es la pérdida de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto, un anciano, ¿no? Y cuánto tiempo le va a tomar a cada uno también de acuerdo a sus propias condiciones personales. Y como dice Angelina, tenemos que respetar mucho las diferencias, ¿no? Porque toda la familia puede vivir la misma situación, pero a cada uno le va a afectar de forma diferente cómo representa el trauma, ¿no? Estaba cuando yo les explicaba, ¿no? Y esta memoria, cómo queda guardada dentro de cada persona, ¿no? Entonces, pues de pronto 5 niños vivieron una determinada situación, un incendio, una catástrofe, ¿no? Pero cada uno lo va a procesar diferente, ¿no? Y ahora en tiempo de pandemia, la pérdida, la enfermedad, pues igual, ¿no? Cada uno lo toma diferente. La idea es cuánto te afecta. ¿Tienes pesadillas por las noches? ¿No puedes dormir? ¿No comes? ¿No? O sea, ¿cuánto afecta tu integridad física? Tu habilidad, tu aspecto emocional, ¿no? Emocionalmente, pues estás totalmente encerrado en ti mismo, lloras, y cuánto tiempo se va prolongando estas manifestaciones de tu duelo, ¿no? Pues si se da durante la primera semana es lo esperado, de repente el primer mes, pero si llegas al año y lo estás viviendo como si fuera el primer día y no has cambiado tu conducta, ¿no? Y no sirve de mucho el acompañamiento personal que tienes, estás totalmente descuidado en cuanto a tu comida, tu vestimenta, ¿no? Tu aseo personal. Entonces, pues necesitamos ayuda. Ya vemos que estás camino a una depresión profunda posiblemente, ¿no? Y necesita ayuda especializada. Entonces, es el tiempo y lo que nosotros vamos observando. Un buen acompañante, una persona que está sana y logra ayudar, ¿no? Es importante
no solamente como decía Angelina, ¿no? Dirigirle, vas a hacer esto y otro, porque no es un ejército, ¿no? Es un conectarse con el otro, ¿no? Y eso nos va a ayudar también para descubrir cómo es que si tenemos algunos signos de alerta, posiblemente porque un duelo mal resuelto puede llevar incluso a la persona a querer suicidarse, ¿no? Y eso sí es un grave riesgo. Entonces tenemos que estar muy alertos en ese proceso de acompañamiento y saber que no podemos prolongar pues en el tiempo, ¿no? Y estamos observando que pasó un mes, pasaron 2 y pasaron 3 y no hay ningún cambio, ¿no? Entonces, urgente, necesitamos ayuda SOS, ¿no? Sí, Muchas no sé gracias. si Sí, queda queda claro, resuelto. efectivamente. Angelina, también nos preguntan algunas personas que experimentan sentimientos de culpa por no haber acompañado lo suficiente, por no haber obtenido más dinero en ese momento para sacar a su hermana, por ejemplo, que estaba en un hospital precario. Entonces, hay personas que están experimentando fuertes sentimientos de culpa. ¿Cómo, qué decirles para que se reconcilien consigo mismos? Y otra pregunta también para ti, disculpa, es sobre el acompañamiento a niños y adolescentes que han perdido padres y abuelos, ¿no? ¿Cómo ayudar a niños y adolescentes en este proceso del duelo? Bien. Bueno, respecto a la primera pregunta que me hablas de la culpa, es indudable que el hombre siempre tiende a asumir ese peso, a decir, caramba, ¿qué estuvo de mi mano? ¿Qué pude hacer? ¿Qué no hice? Y es lo primero, cuando me toca acompañar a personas que están pasando por el proceso de duelo, lo primero que me van a decir es eso, yo debí llevarlo, yo debí escucharlo, yo debí hacerlo. ¿Por qué no se me ocurrió? Y lo mejor es, primero, calmarnos y empezar a responder con sinceridad qué sí hemos hecho, qué logramos hacer, darnos cuenta de la participación real que tenemos. No podemos evitar la muerte. Tú, yo, nadie, el médico, el más renombrado, no puede evitar la muerte. Si estamos hablando, por ejemplo, en un caso de coronavirus, efectivamente no hay un tratamiento. Hay muchas expectativas de que esta persona pueda salir airosa de la enfermedad, pero sabemos que hay un porcentaje de personas que no van a poder responder ante ella. Y eso es una realidad que no va a depender de si hemos estado atentos, de si hemos hecho una prueba molecular o una prueba rápida, no va a depender de eso. Debemos saber qué cosa sí está de nuestra mano hacer, con sinceridad. ¿No lo llevaste? ¿No quisiste hacerlo? ¿No pudiste acompañarlo? ¿O sí? ¿Qué es lo que realmente crees tú que sucedió y lo que quieres pensar y que te alivia saber de que llevando la culpa vas a sufrir más? ¿Por qué necesito culparme? Necesito encontrar a alguien que tenga a alguien a quien poder reclamarle. Y si yo me reclamo a mí misma, voy a tener la licencia de sufrir. Pero el sufrir va a hacer que me estanque y no camine en este proceso. Lo que necesitamos es poner las cartas sobre la mesa y decir, bien, ¿qué hice? Y realmente lo que hice, ¿pudo haber cambiado la circunstancia? ¿Pude realmente hacer algo? Y respondértelo a ti mismo para poder liberar esa culpa y empezar a construir tu camino hacia esa luz que nos va a llevar y nos va a permitir procesar nuestro duelo. La pérdida está, pero tenemos que saber conscientemente qué es lo que pudimos hacer y qué no. Y respecto a las pérdidas de niños, a acompañar a niños, ¿no? A niños que hayan perdido padres o abuelos, lo primero es darnos cuenta de que tenemos un nuevo lugar junto a ellos. Si no está papá o mamá y a mí me toca ser la tía o el tío, yo no voy a reemplazar ese padre y esa madre, no es mi pretensión, pero sí estoy tomando un lugar muy importante para ese niño y esa niña. Y tengo que saber, dependiendo de las edades, cómo es que lo voy a abordar. ¿Qué necesitan los niños? Los niños necesitan ser entendidos. Necesitan expresar lo que sienten y cómo es que se han afectado. No podemos tapar todo y decir, no, que no muestre enojo, que no muestre tristeza, hay que distraerlo, hay que prenderle la televisión, darle un iPad. No, necesitamos que lo exprese de muchas maneras, de todas las que sean posibles. Hablar de lo que pasó sin entrar en figuras retóricas.
¿Qué pasó? No es que mamá está durmiendo, no es que mamá se fue de viaje, no es que se fue al cielo, no es que un pajarito se la llevó, es lo que sucedió. Ellos tienen muchas maneras de ver la muerte y asociarla. De repente, tú tienes una planta en casa y te vas a dar cuenta cómo ciertos brotes se van a marchitar y se van a caer. Y esta es una oportunidad para enseñarle al niño cómo es que todo tiene un ciclo de vida. Si tienes una mascota, lo mismo. Hemos podido ver las pérdidas que a los niños les afectan mucho porque se vinculan, pero les afectan mucho y vemos cómo les duele perder una mascota. Entonces sí hay elementos, inclusive en las noticias, elementos de cómo es que ellos pueden aprender que la vida es este continuo y se puede terminar y hablar las cosas por su nombre. Hablar de lo que pasó para hacerlo sentir acompañado, no para asustarlo. Y por eso es que es necesario que el adulto sepa qué piensa el niño de la muerte, sepa cómo él también enfrenta la muerte, sin secretos, hablarlo de manera clara, puntual. Los niños, más que respuestas, necesitan sentirse acompañados, sentirse reconfortados. ¿Por qué? Porque han perdido a alguien esencial. ¿Por dónde empezar? De repente vemos que están bajando en las notas, es muy probable que académicamente ya no responda igual, ese es una señal que nos está diciendo, oye, algo en mí está sucediendo. Claro, lo que tienes que hacer es exigirle más porque a tu mamá o a tu papá o al abuelito le hubiera gustado que tú seas el número uno. No estamos permitiendo que él exprese realmente lo que siente y tiene que validarlo. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo puedo hacerlo? Los niños tienen que aprender a manifestar las cosas como son y decirles, esto sucedió con papá y con mamá. No tienes que evitar la tristeza, tienes que permitirla, tienes que hacer que sea parte de su vida. Y se necesitan para esto adultos que estén calmados, adultos que no estén, que ya hayan estado mejor para poder explicar y hacer un acompañamiento con ellos. Se necesita acompañar para que ellos puedan responder de su propia manera ante este dolor que están sintiendo, ¿no? Ayudar a que sus sentimientos y sus emociones puedan salir a flote, sencillamente. Dejar las evasiones y dejar las angustias y decirle hazlo por él o por ella. El lenguaje no verbal también dice mucho. A veces queremos decir una cosa y expresamos otra con nuestros gestos. Igual los adolescentes. A los adolescentes les decimos, tienes que dar el ejemplo porque tú eres el hermano. Te quedas ahora como el hombre de la casa. Y eso es asumirle una responsabilidad que no le corresponde. A él le corresponde manifestar su dolor. No necesitan los adolescentes explicaciones adaptadas porque comprenden bien qué es lo que ha pasado. En esta etapa empiezan preocupaciones más bien de ideas de cómo va a ser mi propia muerte, qué tan importante es, qué tan importante soy yo para el resto. Esas cuestiones se van haciendo en este momento, ¿no? Ellos empiezan a afirmar teorías de lo que ha sucedido y por eso es necesario que tengan explicaciones claras para respetar de repente su silencio, que ellos bien marcan sus territorios, o que pueda hablar con sus amigos. Las personas dicen, no me dice nada, está como si nada, pero con los amigos anda todo el día. Pues esa es su manera y hay que respetarla. Evitar que asuman una responsabilidad o un rol que no le corresponde, pero tener en claro que es necesario manifestar para poder pasar. Ellos tienen miedo a olvidar, pero nosotros vamos a pasar este momento primero, este momento inicial, doloroso, de shock, para poder responder más adelante con fortaleza y reasignarle un lugar a esta persona. No vas a olvidarlo, pero vas a otorgarle un nuevo significado a esta persona que se ha ido, ¿no? Que es tan importante papá, mamá o los abuelos. Muy bien, gracias Angelina. Las últimas preguntas para el padre. La primera es, ¿cómo aceptar la voluntad de Dios cuando hemos perdido un ser querido? Y la segunda tiene que ver con el sentido de la pandemia, ¿no? Si Dios saca el bien del mal, ¿cómo debemos interpretar esto que está ocurriendo con la pandemia desde un punto de vista sobrenatural? Sí, muchas gracias. Sobre lo de aceptar la voluntad de Dios, yo primero insistiría en entender bien cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Porque, como les decía, no estamos hablando pues de un Dios que quiere cosas malas, digamos, para nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo, pues sabemos, como ya nos han estado diciendo bien, ¿no? Pues que quizá no tenemos la idea, ¿no? Luego también esa reflexión, ¿no? Como
pastor, ¿no? De que a todo el mundo nos llegará pues, la muerte y que cualquiera nos podemos enfermar, ¿no? Incluso gravemente, digo, o sea, quizá hay cosas para las que no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados pues para dejar la casa y de pronto estar en un hospital, para no poder hacer las cosas por nosotros mismos y necesitar la ayuda pues para todo. En fin, ¿no? O sea, hay una serie de cosas en las que yo mismo me cuestiono, o sea, qué tanto hemos pensado que eso también nos puede llegar en cualquier momento a nosotros o a un miembro de la familia pues, que tenemos al lado, ¿no? Que no siempre vamos a ser jóvenes, ¿no? Que no siempre pues estaremos rebosantes de salud, independientes, autónomos, ¿no? Y claro, las cosas son así, ¿no? En la vida aquí en este mundo es así. Nos tendríamos ahí que ir preparando, ¿no? Y como teológicamente trataba yo de resaltar, lo que sabemos de la voluntad de Dios es que quiere que seamos santos, ¿no? O sea, Él nos espera en el cielo, nos acompaña aquí en la tierra, ¿no? Como Jesús que camina junto a sus discípulos, dándoles esa fuerza, esa gracia, la iglesia entera, ¿no? Camina con nosotros, nos ayuda, ¿no? Para que podamos cumplir esa voluntad de Dios, ¿no? San Pablo lo dice, ¿no? Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, ¿no? Yo creo que eso es a lo que deberíamos llamarle claramente la voluntad de Dios, ¿no? Entonces yo así respondería lo primero. Lo segundo es más difícil, ¿no? Y yo sé que se han escrito o publicado muchas cosas, ¿no? Acerca de el porqué de la pandemia, ¿no? El porqué teológico, digamos, de la pandemia, ¿no? Y yo creo que si no tenemos ni siquiera clara la causa natural, pues, digamos, difícilmente podríamos sacarle, ¿no? Una explicación, una causa sobrenatural, ¿no? Es que no hemos entendido ni siquiera de dónde ha salido, digamos, desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, Así es. yo no más Bueno, no puedo decir. Sí. muchas gracias a todos los panelistas. Que sepan también que tanto Angelina como orientadora familiar y Marister tienen consulta privada, que acaso desean sus datos, nos pueden enviar un correo electrónico para que ellas puedan atenderlos de manera privada, y también el Padre Guillén si necesitan algún acompañamiento espiritual. Bueno, gracias nuevamente a los panelistas, gracias también a todos los participantes que nos han escuchado durante esta hora y media, y esperamos que este conversatorio haya sido de su agrado. Lo hemos preparado con mucho entusiasmo justamente para poder ayudar en este acompañamiento psicológico y espiritual. Bueno, si ustedes desean despedirse, les dejo la palabra. No, muchas gracias a todos, muchas gracias al Instituto, Gloria, y a todos los que han tenido la gentileza de acompañarnos hoy. Y bueno, aquí estamos a su disposición desde el Instituto, ¿no? De mi parte también agradecer la oportunidad, agradecer la compañía de todos ustedes, que tengan un lindo día y un fabuloso fin de semana. Yo solamente agregar que los tendré presentes en mis oraciones, todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias también al equipo organizador que siempre nos acompaña detrás de cámaras, y que tengan un excelente fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Adiós.